bienes principales y los bienes accesorios ya no es desconocido. Ya hemos hablado de algunas situaciones que tienen que ver con esta clasificación de los bienes. Partiendo del axioma jurídico que dice lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿no? Eso, digamos que es como fuerte en el derecho, ¿no? Cuando estamos hablando de bienes principales y bienes accesorios. De este axioma jurídico, ustedes ya pueden colegir la importancia de la clasificación, porque en un determinado momento que nos corresponda definir cuál es el bien principal y cuál es el bien accesorio, indudablemente el accesorio deberá seguir la suerte del principal. El accesorio sigue la suerte. ¿Cuál es el bien principal? Dice la doctrina, el que tiene autonomía funcional, es decir, funciona por sí mismo y no requiere estar unido a ningún otro tipo de bien. Sirve por sí mismo, no necesita estar unido, insisto, respaldado a otros bienes para poder cumplir la finalidad que está llamado a cumplir. Lo que ya habíamos visto, el terreno siempre es el bien principal, siempre. Y ahí, si nosotros decimos el terreno siempre es el bien principal, corregimos el tema cuando habíamos visto el de los bienes inmuebles, ¿se acuerdan? ¿No? Toda la importancia que le da el ordenamiento jurídico al bien inmueble frente al bien mueble. Entonces, la edificación que ya habíamos visto, ¿no? Que vienen a ser bienes inmuebles porque se adhieren, se incorporan al bien inmueble propiamente dicho, al terreno, ¿no? La edificación puede costar $1.000.000, el terreno puede costar 20.000, pero siempre el bien principal será el terreno, por lo que decimos ahí, ¿no? Existen terrenos sin edificación, pero nunca edificación sin terreno. Entonces, siempre el terreno será el bien principal. Como insisto, independiente del valor económico que pudiese tener, ¿no? Esto entonces el bien principal. El bien accesorio. Dice la doctrina, a contrario de lo que el bien principal sí tiene autonomía funcional, funciona por sí mismo, en cambio el bien accesorio no tiene autonomía funcional. Viene a servir de complemento, ¿no? De ayuda, de ornamentación para el otro bien. Los ejemplos, el marco de un espejo, y le ponen también a la servidumbre predial. Aquí, en el marco del espejo, vamos a observar esta palabra. La ornamentación, se dice, es lo que viene a adornar, ¿no? A darle un mejor aspecto. Tal vez buscando cautivar, buscando sorprender, buscando darle una mejor presentación al bien, nosotros le ponemos algo para que tenga un mejor gusto. Imagínense en el marco del espejo, ¿no? Todo lo que puede implicar frente a los diferentes gustos que podamos tener. Si ustedes se fijan en los espejos que había antes, ¿no? Y que adornaban las salas de nuestras casas, casi que el marco era más grande que el espejo. Es decir, el espejo tenía comparativamente en el tamaño, lo que más relucía era el marco. Y por lo general no quería pasar desapercibido el marco, eran dorados, ¿no? Es decir, es lo que destacaba. Si ustedes ven ahí, la mayor presencia tiene el marco, pero el marco sirve para la funcionalidad, para que le pueda colgar en la pared, incluso hasta el espejo le podría pegar con brujita, un hilo atrás, y le podría colgar y no requerir necesariamente de un marco. Pero si ven, le sirve, ¿no?
le ayuda, le complementa para la función que quiera cumplir ese bien. Entonces, viene a ser un accesorio. Esta palabra también es súper conocida en el tema de los carros, ¿no? Ustedes habrán oído decir, voy a poner accesorio también. Usted está diciendo que le va a adornar al carro, le va a poner unas cosas adicionales para que ese carro esté más vistoso, le va a poner unas llantas anchas, le va a cambiar de aros, le va a poner un equipo de música espectacular y tal, ¿no? Las servidumbres, ya hemos visto también. ¿Cómo se llaman los predios? Que están en una servidumbre. Clase virtual. Predio dominante. Muy bien. Dominante y una vocal. Dígame una vocal. ¿No tiene A? Aplausos y acuérdense esto, porque esto les va a servir para toda su vida de abogado y abogado. Vamos a suponer una ficción del derecho. Estos son tan grandes como los otros, los terrenos, ¿no? Tenemos un manzano ahí. ¿Cómo ingresa este terreno? ¿Cómo ingreso a ese terreno? Lo tengo, ¿no es cierto? Tengo que conseguir una servidumbre de tránsito, una servidumbre de paso que me permita llegar al terreno, ¿no? Voy a tener que demandar. Y ahí tengo que ser estratégico. ¿Por qué? Porque tengo que demandar al bien que menos daño le haga. ¿Por qué? Porque si le demando a un bien que le haga mucho daño, él me puede decir un ratito, yo le voy a demostrar que acá hay otra parte donde él no puede provocar daño. Supongamos, si este tiene una casa y aquí no hay nada, ¿a quién le hago menos daño? Porque no tiene construcción, a la izquierda. Entonces voy a pedir un paso. Luego de eso, no voy a provocar un paso por la mitad del terreno. Tengo que provocar un paso por los laterales, porque obviamente le provoco menos daño, ¿no? Y el rato que el juez declare con lugar la demanda, va a constituir una servidumbre de tránsito por aquí que me permita llegar al terreno. Yo tengo que pagar por este pedazo de terreno. No es que me van a dar gratis. Yo tengo que indemnizarle al señor en el precio justo de lo que cuesta el terreno, ¿no? Entonces, ¿qué predio me sirve? Este. ¿Y este? Muy bien. Predio dominante y predio, como dice la expresión, sirviente, el que me sirve a mí, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes una servidumbre, ¿no? Imagínense ustedes que
no habría la posibilidad en el ordenamiento jurídico de tener eso. ¿Cómo quedarían todos los inmuebles que no tienen comunicación? ¿No? Y ahí nosotros tenemos que enlazar con el tema constitucional. ¿Cómo cumplo yo la función social y ambiental si no me permite llegar? Y recuerden ustedes que antes este tema no era complicado, porque en el campo fundamentalmente la buena vecindad le permitía el paso. No había mucho lío en eso. La gente no se hacía lío, no veía la necesidad de tener que demandar. Ya la gente decía, el vecinito me da paso, el vecinito le daba todo el rato, no había ningún problema. Luego ya llegan casas, llegan los hijos, y ya la gente dice, ¿cómo es que yo voy a permitir que por aquí pase el vecino cuantas veces le da la gana? Interrumpe nuestra situación de hogar, ya no nos permite tener esa intimidad, ¿no? Entonces ahí ya empiezan los problemas que ya no podemos resolverlos, y obviamente ahí luego ya veremos algunas otras expresiones de esto, ¿no? Pero básicamente es, entonces, si yo no tengo servidumbre, ¿cómo llego? Entonces la servidumbre me viene a ayudar ¿a qué? A que mi terreno cumpla la función. Es decir, que yo pueda acceder a una cosa tan básica y fundamental para poder usar y gozar ese bien, ¿no? Entonces viene a ser, por eso la servidumbre predial viene a ser un ejemplo de un bien accesorio. La doctrina a estos bienes accesorios les subclasifica y les dice partes integrantes. Dicen, tenemos un bien, ya como decir, el resultado, el reloj, el vehículo, pero forman partes integrantes de ese bien. Es decir, hay muchas cosas que lo complementan, que lo integran, ¿no? No es una sola cosa, ¿no? Como por lo general es muy difícil también encontrar un bien que sea una sola cosa. Piensen en lo que están aquí. Tenemos el asiento, el espaldar, el hierro que forma la estructura de la silla, este igual, ¿no? La estructura diferente a la madera, ¿no? O sea, casi todos los bienes, si es que esta puerta no tendría la chapa, no cumpliría la función de darle seguridad y poder tener cierta privacidad a través de poder cerrar la puerta, ¿no? Cumpliría tal vez la función de advertir que están en clase cerradas las puertas pero sin la chapa. Es muy raro el bien que no tenga complemento. Y ustedes pónganse a pensar, ¿no? En el tema, que ustedes lo viven todos los días, en el tema electrónico, cada vez hay más accesorios, ¿no? ¿Para qué? Para mejor utilizar. Ojalá no hubiera, por ejemplo, los accesorios para que vayan viendo el celular en el vehículo, ¿no? Aparentemente les dan una mejor utilización, pero provoca también un peligro. Entonces, creo que los ejemplos son contundentes, ¿no? Reloj, vehículo, televisión. Y obviamente la tecnología, ¿no? La tecnología también va permitiendo hacer que cada vez las partes sean menos, porque ya forman un complemento. Si ustedes abren un motor de un vehículo como el mío, que es del año 77, van a encontrar muchas partes. Pero en cambio, si abren de un vehículo moderno, como que está ya mucho más, a lo mejor la estructura del motor le complementan 3 bases y punto final, ¿no? Abran un televisor de hace 20 años, el de tubos, por ejemplo, ¿no? Tanta cosa ahí. Ahora un televisor, básicamente los temas electrónicos, los circuitos integrados y punto final. Entonces cada vez hay menos situaciones. Claro, de los accesorios.
esto. Dice, un bien como un vehículo, como un reloj, como una televisión, está formado por algunos bienes. La estructura, la carcasa, en el motor, piensen en el motor de un vehículo, la batería, y todos son complementarios e importantes, ¿no? Porque bastaría ser que uno de ellos falle, ya el vehículo ya no cumpliría la función que está llamada a cumplir. Entonces dice, es la reunión de algunos bienes. Le vamos a ver la importancia, tal vez lo radical ahí, pero quedémonos en eso, ¿no? Los bienes no solo lo integran un solo bien, sino se complementan con muchos bienes, y a eso le llamamos las partes integrantes. Es lo común que decimos, ¿no? ¿Cuáles son las partes de tu vehículo? Ustedes dirían, ¿cuáles son las partes de tu reloj? ¿Cuáles son las partes de tu computador? ¿No? Doctor, disculpe, si nos ponemos muy quisquillosos, ¿hay cómo ejercer acciones sobre las partes integrantes de un bien principal? Claro, claro. Supongas que usted me preste el vehículo y yo le daño alguna parte del motor. Y a lo mejor o le produzco desperfectos o definitivamente le daño al carro. Es que es una parte principal. Usted no se va a quedar satisfecho con no demandarme si es que, por ejemplo, ese es un tema que puede representar una cuantía importante económica. No. Usted vea, por ejemplo, si es que ve un reloj ordinario, ¿no? Seguramente la manilla tiene un costo mucho menor que el reloj como tal. Pero si alguien le roba a usted, le hurta o le daña una manilla que tenga oro brillantes, a lo mejor tiene un precio superior al valor del reloj como tal. Vean ustedes los relojes que usan los artistas, vale $2 millones, incrustado de brillantes, diamantes y no sé qué. Pues ahí las partes son tremendamente importantes económicamente hablando. Las manecillas del reloj pueden estar integradas por un tema de un oro de 24 más un brillante ahí en el medio y ese tipo de cosas. Y hay un costo específico, porque por ejemplo, ya en el ejemplo del reloj, sí, vale bastante. Pero pongámonos en un ejemplo más cotidiano, de que por ejemplo, usted manda a arreglar el celular y le roban una parte importante, qué sé yo, alguna batería, cámara, etc. No sé. ¿Qué dice la experiencia popular? Dice, más te va a costar la vaina que el machete. Expresión popular, ¿no? O sea, vas a demandar por $50. Pensarás bien, ¿no? Pensarás bien. El abogado te va a cobrar 100 y vas a comprar 50, ¿no? El tiempo, todo eso, ¿no? O sea, esa es una realidad. O sea, sí, pero digo, ¿se puede? Se puede, claro, ya. Pero claro, Okay. Pero claro, usted en el tema económico puede reclamar $1, puede reclamar $1. Eso, además, nosotros siempre como abogados tenemos que ver una cosa, que es bienvenido al tema, ¿no? $50 para nosotros puede ser mucho, poco, mediano. Pero por ejemplo, para una persona que está en la extrema pobreza, $50 es una fortuna. Puede ser mucho dinero para él, que le puede representar la alimentación de un mes. Las estadísticas dicen que hay, creo que 1 millón de personas en el Ecuador que viven con $50 al mes. Entonces, para esa persona $50 es $50. Y por eso, por ejemplo, en el proceso monitorio le permite a usted reclamar dentro de una cuantía, pero le dice que puede reclamar sin el asesoramiento de un abogado si es que no vale tanto como quien dice. Ahí hay un mensaje del legislador, ¿no? Le dice, como vas a demandar poco, no, ¿para qué abogado? No, haz un formulario y demanda. ¿Para qué abogado? Es el mensaje. Total, un fracaso absoluto. ¿Cómo él va a saber actuar la prueba, proceso monitorio? ¿Cómo va a requerir una serie de cosas? Para eso la solución está en la defensa pública. Eso es lo que tiene que fortalecer un país. Una buena defensa pública que le asesore cobrándole $10
perdón, que reclame $10 y que no le cobre ni medio, pero que haga un buen trabajo. Doctor, nosotros podríamos diferenciar el daño de los bienes con el ámbito penal, porque justamente estábamos viendo el artículo 204 que trata de daños a los bienes ajenos. O sea, ¿qué bienes entraría como en esta causal y cuál es el bien? Usted ya como civilista ya sabe que un bien tiene un propietario. El rato que me dicen bienes ajenos es porque estoy aseverando que yo he provocado un daño en un bien que no me pertenece. Ese es el supuesto de hecho. ¿Cierto? Primero, daño. ¿Qué significa ese daño? Un daño cuantioso. Le dejé completamente dañado al bien. Un daño que necesita solo una reparación, que necesita una mano de gato, como quien dice, algo no muy gravoso, como cuando usted, por ejemplo, en un choque de vehículos dice, no, solo le rocé nomás, vea, está solo el guardafán, que es muy diferente a que se vaya, se estampe contra algo y ya vea un daño mayor, cuantioso, ¿no es cierto? Entonces, si usted habla de bienes ajenos, ya sabe que es bien que no le pertenece a usted, y usted con su bien, aunque tengo que cumplir la función social y ambiental, pero digamos que en el derecho liberal usted con su bien haga lo que le dé la gana, no tiene que dar cuentas a nadie, aparentemente, no. Pero sin que tampoco sea así. Pero si usted dice el bien ajeno es porque ya no le pertenece, y nosotros sabemos distinguir quién nos da la propiedad, cómo adquirimos la propiedad, cómo si se trata de un bien mueble, de un bien inmueble, cómo tenemos que cumplir determinados requisitos. Ya lo fortaleceremos cuando veamos el dominio, pero indudablemente ya hemos visto algunas cosas. Entonces, es una subclasificación de los accesorios, partes integrales. Luego dice las pertenencias, para que el bien principal cumpla mejor su función. El marco de un espejo, la manilla de un reloj, las pertenencias, ¿no? Cumpla mejor la función, cumpla mejor, ¿verdad? Yo puedo hacerle que cumplir el reloj, no tengo manilla, ni quiero gastar en manilla, le agarro una argolla ahí, le tengo colgado y le guardo en el bolsillo, simplemente ya. Cumple la función, me informa la hora. Ahora hay mucha gente que dejó de usar el reloj porque tiene la hora en el celular, ¿no? Y ya con eso basta y se han perdido de llevar una linda prenda que es el reloj. Y los accesorios propiamente dichos, forzosamente unidos al bien principal, forzosamente, ¿no? Es decir, no podemos ver un bien accesorio propiamente dicho si no está unido a un bien principal. ¿Cuáles son los ejemplos? Nuevamente, las servidumbres, la de tránsito y la de acueducto. ¿Cuál era la de acueducto? La clase virtual, señorita, ¿se acuerdan? Acueducto. Claro. Cómo iba a migrar todo lo que la situación en nuestras casas y que nosotros ni las vemos, ¿no? Están las instalaciones interiores y obviamente terminan en la calle para de ahí evacuar a donde tiene que ir. Y la del tránsito, que es esta, ¿no? Que ya hemos visto. Entonces, imagínense, ¿no? Alguien le dice, te vendo esta servidumbre. Usted va a decir, ¿y a mí de qué me sirve si no tengo el terreno dominante? Entonces, ¿esto le puede servir a alguien? Sí, únicamente al propietario del terreno dominante, a nadie más. Esta servidumbre no sirve para el terreno que está acá, para el terreno que está acá. Entonces, necesariamente unido al bien principal. ¿Cuál es? Al bien que le presta el servicio de la servidumbre, ¿no? Ya sea la de tránsito o la de acueducto, que es lo que hemos visto. ¿Cuál es la diferencia en estos tres? Dice,
yo puedo celebrar negocios jurídicos independientes frente al bien principal respecto de los dos primeros. ¿No? Yo puedo vender las partes de un reloj, puedo vender las partes de un vehículo, claro, ¿no? Nada me impide. Puedo sacar el televisor y venderlo por partes, claro que sí. Puedo dividir el marco del espejo, la manilla del reloj, claro, puedo vender la manilla, el reloj, el espejo, el marco, pero no puedo hacer negocios jurídicos respecto a esto. Porque obviamente sirven solo al bien principal. Necesariamente debe estar unidos al bien principal. Preguntas. ¿Perdón? Entre la última. Ya. La última dice, respecto a los dos primeros, partes, integrantes y pertenencias, yo puedo hacer negocios jurídicos independientes. Es decir, nos vamos a los ejemplos. El reloj. Yo puedo vender la manilla separada del reloj. Incluso hay gente que cuando ya no puede comercializar el vehículo, saca el anuncio y dice, vendo vehículo por piezas. ¿No? Usted escoge la parte del vehículo que le interesa y punto final. Igual podría ser de un televisor, ¿no? Usted no necesariamente tiene que venderle como televisor, puede dividirle en las piezas que tenga. Igual acá, ¿no? El marco de un espejo, puede vender el marco, el espejo después, la manilla del reloj. No hay las cosas que de forma parte le podrían servir a la gente en forma independiente como también unidos, ¿no? A mí me puede interesar el reloj, pero yo le podría interesar solo la manilla y le digo, si quiere, véndame solo la manilla, ¿no? Eso podría ser una forma de negociación. Entonces dice, en los dos primeros yo puedo hacer negocios jurídicos independientes. Pero en los accesorios propiamente dichos, que los únicos que son las servidumbres, como la de tránsito y la de acueducto, no puedo hacer negocios jurídicos independientes. Porque obligatoriamente el bien principal tiene que estar unido con el accesorio. No podríamos, como digo, ir a comprar una servidumbre que le sirve a un bien, si es que nosotros no tenemos un bien para permitir el aprovechamiento. La primera. Bom, esse te passaste.
Para ser decano, rector de la universidad. Esta clasificación, conforme les anticipé, las últimas clasificaciones que estamos viendo sí son importantes. Como ustedes ven, sí tienen una connotación jurídica dentro de los negocios que podríamos cumplir y efectivizar. Ahora vamos a ver bienes singulares y bienes universales. Los singulares, como su expresión lo dice, ¿no? Unidades no están unidos a ningún otro tipo de bien, los vendemos uno a uno, ¿no? No hay ninguna situación que les ligue a otro tipo de bienes singulares. En cambio, los universales están considerados en el negocio jurídico dentro de un conjunto de bienes, ¿no? Ahí ya hablamos de un conjunto de bienes. El ejemplo, la herencia, ¿no? El ejemplo, la herencia. No siempre, ¿no? Pero si fallece nuestro querido amigo Pepito Pérez, y Pepito Pérez tiene una casa, un terreno, un vehículo, una póliza de dinero en el banco, ¿qué tiene él? Él tiene un conjunto de bienes, ¿cierto? Como él ya desaparece del mundo físico, le suceden sus herederos, ¿no? Y si él, por ejemplo, tiene dos hijos, si nosotros le preguntaríamos a María, ¿en qué le sucedes a tu padre? Ella tendría que responder, en el 50% de la casa, 50% del terreno
50% del vehículo y en el 50% de la póliza. Entonces, la masa hereditaria de Pepito Pérez constituye ese conjunto de bienes, porque él era propietario de ese conjunto de bienes, ¿cierto? Puede fallecer otro señor, ¿no? Y él, por ejemplo, tiene un solo vehículo, y punto, ese es todo su patrimonio. Entonces, los herederos le van a suceder únicamente en un bien, en el vehículo y nada más. ¿Sí ven? La masa hereditaria puede estar constituida por un solo bien. ¿Qué tuvo el abuelito? Solo tuvo una póliza. Si les preguntáramos a los herederos, ¿en qué le sucedieron al abuelito? En la póliza. Cada uno tendrá la parte que le corresponde. Si captan que aquí hay un conjunto de bienes. En el ejemplo puntual. ¿No es cierto? Por eso dice, considerados en el negocio jurídico dentro de un conjunto de bienes. Básicamente, el derecho sucesorio, modo de adquirir el dominio, se llama sucesión por causa de muerte. Libro 3 del Código Civil, ¿no? Ese es un modo de adquirir el dominio. Yo adquiero el dominio. ¿Qué le sucede? ¿Qué dice? Paso a ser titular ¿de qué? De la casa, del terreno, del vehículo y de la póliza. Paso a ser titular porque el titular primigenio ya falleció. Y el derecho nos llama a nosotros como herederos para hacernos cargo de esos bienes. Dice, hay unas universalidades de hecho, vinculados no por un nexo jurídico, sino por un nexo físico o material. Que esto también ya habíamos hablado, ¿no? Yo puedo sacar a la venta, digo, vendo la botica, con todo. ¿Qué estoy vendiendo? Todo el negocio. ¿Qué comprende el negocio? Las vitrinas, las computadoras, la caja registradora y todos los medicamentos que están ahí. ¿Sí ven? ¿Hay algún vínculo de derecho que les une? No. Es un vínculo material. ¿Por qué? Porque forman parte de la botica San Juanito. Punto. Y si no es buen negocio venderlo así, lo puedo vender por separado. Véndame las vitrinas, llévese las vitrinas. Véndame la caja registradora, se fue la caja registradora. ¿No es cierto? Pero hay gente que dice, es mejor venderlo como un negocio. Y ustedes han visto en las redes, vendo negocio recién puesto, con buena clientela, restaurante tal. ¿Qué le están diciendo? Le vendo el negocio con todo, ¿no es cierto? Incluso con el nombre, porque se supone que si es que ya adquirió algún tipo de prestigio, a usted le conviene mantener con el nombre que estaba, con la marca registrada que estaba. ¿No es cierto? Usted va a adquirir con todo. ¿Qué adquiere? Esa universalidad. Eso que se llama botica San Juanito, esa que está comprando. O puede ir comprando las partes de esa botica. En cambio, la universalidad de derecho ya está unido por un vínculo jurídico, ¿no? Ya no es un vínculo material, sino un vínculo jurídico. El primer ejemplo que pone dice el patrimonio. Nosotros ya sabemos qué es el patrimonio. Conjunto de bienes, derechos, obligaciones que le pertenecen a una persona, a una. Y usted le dice, ¿cuál es tu patrimonio? Tengo 4 casas, tengo 3 edificios, tengo 2 terrenos, tengo una póliza en el banco, tengo unos depósitos en la libreta de ahorros, debo 100.000 en un banco, debo 50.000 en el otro banco y debo 30.000 en el 10. Ese es el patrimonio, ¿no? Un conjunto de bienes. ¿Qué les une? El vínculo jurídico, que es el patrimonio de esa persona. El titular de dominio, ¿quién es? Esa persona. Acuérdense siempre de la declaración juramentada en la Contraloría, ¿no? Dígame su patrimonio. Escribimos todo, activo, pasivo,
usted tiene un patrimonio de tanto, le sale al final automáticamente, ¿no? Entonces, el patrimonio de la misma persona, la herencia, lo que ya vimos, la masa hereditaria, integra el conjunto de bienes. Como dije, puede fallece alguien, primero puede no tener nada, punto final, nadie le sucede nada. Puede tener un bien, una bicicleta, todo le sucede en la bicicleta. O puede tener un conjunto de bienes, como el ejemplo que pusimos, donde los herederos le van a suceder en ese conjunto de bienes, ¿no? Y vamos, nosotros cuando hay una herencia, ¿qué es lo primero que tenemos que activar? Lo que se llama un juicio de inventario. Como su nombre lo dice, vamos a inventariar los bienes que tenía Pepito Pérez. ¿Qué va a hacer el perito? El perito les va a preguntar a los herederos, les va a decir, ¿cuáles son los bienes de Pepito Pérez? Ah, Pepito Pérez tiene una casa. ¿Qué le va a pedir el perito? El certificado del registro de la propiedad. Se saca el certificado y el perito va a decir, los bienes que en vida le pertenecieron al señor Pepito Pérez son casa ubicada en tal lado, todas las características, construcción de 2 pisos, materiales, inscrito en el registro de la propiedad como número, avalúo, $80,000. Terreno, le va a decir, présteme el certificado del registro de la propiedad, le da. Igualmente, terreno ubicado en tal lado, no hay construcción, tiene una cerca de postes de cemento con alambre de púas, hay unos sembríos en el interior y no sé qué, avalúo, $30,000. Vehículo, présteme la matrícula. ¿No? Le da la matrícula, vehículo de tales características, año tal, en perfecto estado de funcionamiento, mal estado de conservación, llantas para cambiar, lo que sea, ¿no? Precio, $10,000. Y la póliza de $50,000. Igual le va a decir, présteme la póliza, usted le va a dar el documento, él ya tiene la certeza de que ese bien le pertenecía a Pepito Pérez. ¿Cuánto tiene Pepito Pérez? La masa hereditaria, $170,000. Es decir, tiene un conjunto de bienes vinculados jurídicamente, ¿por qué? Porque eran de propiedad del causante, de Pepito Pérez. Es decir, todos los títulos con los que yo acredito la propiedad de esos bienes están a nombre de Pepito Pérez, ¿no? Entonces, acá los dos herederos le van a suceder en $85,000 cada uno. Si ven, con el juicio de inventario tenemos el alistamiento de los bienes. Sabemos qué bienes tuvo Pepito Pérez. Aprobado el inventario por un juez, nos vamos a la partición. Ahí sí nos vamos a partir de eso, ¿no? Y si somos personas mayores de edad que tenemos la libre administración de nuestros bienes, no necesariamente tenemos que irnos a juicio, podemos irnos donde un notario, hacemos la división de los bienes, tú coges el terreno, la póliza y no sé qué, yo cojo la casa y punto final, y nos compensamos económicamente, porque el que lleva la casa solo le falta $5,000 para hacer cuantificablemente los $85,000 que le correspondería. Él se lleva la casa, yo me llevo los 3 bienes y le compenso económicamente con los $5,000, punto final, ajustado la partición justa en el tema de la cuantificación que tuvo en el juicio de inventario, ¿no? Herencia, la masa hereditaria, como un vínculo jurídico, pertenecen a Pepito Pérez, son solo de esa persona. Eran de esa persona. Igual lo de la sociedad conyugal, ¿no? Ustedes saben que por el matrimonio, por la unión de hecho, se forma una sociedad conyugal.
que usted le pregunta a la mujer y le dice, ¿qué bienes has adquirido con tu marido? Ella le va a decir, tenemos una casa, tenemos una póliza, tenemos 2 vehículos y ese tipo de cosas. ¿A quién pertenece ese conjunto de bienes? A la sociedad conyugal. ¿Quiénes son los socios de la sociedad conyugal? ¿El marido y la mujer o las personas que viven en unión? ¿Cierto? Entonces, María, no le conviene a María esperar el juicio de inventario, el juicio de pasión, está enojada con su hermano Luis, ya no se pueden ver, no tienen ya ningún tipo de comunicación. Viene donde la compañera María y le dice, te vendo mis derechos en la casa. ¿Qué le va a vender? Los derechos de acciones equivalentes al 50% que ella tiene en la casa, ¿no es cierto? Entonces dice, ya para que te lleves, porque yo te quiero mucho, te vendo en 30,000, hacen el negocio, ¿no? ¿Qué le vende María a la compañera? Le vende los derechos de acciones que tiene en esa casa, nada más. A ella le tocará ir al juicio de pasión, ¿con quién? Con el marido de María. Con Luis, porque es el copropietario. Son 2 copropietarios. Ella, porque le compró los derechos de acciones a María, que era la heredera, ¿no es cierto? Y Luis, que no ha vendido. Luis no ha vendido. Entonces van a ir al juicio de pasión los 2. Pero ¿qué le vendió María? Le vendió el 50% de los derechos de acciones que tiene en la casa, nada más. Pero yo le puedo vender, María viene y le dice, oye, ¿sabes que falleció mi papá? Yo no me llevo con mi hermano, estoy necesitando una plata urgente, necesito hacer un negocio, te vendo todos los derechos de acciones que yo tengo en la mortuoria de mi padre, dame 60,000. Y ella le compra. ¿Ahí qué le vendió? Le vendió los derechos de acciones de toda la masa hereditaria, por lo tanto, ella viene a ocupar el puesto de la heredera. ¿Sí ven? Es decir, María desaparece de la sucesión. Ya se fue. Ella ya no tiene nada, ya dejó vendiendo todo. En el primer caso, María permanece, porque le vendió solo lo de la casa. Todavía tiene derechos en el terreno, el carro y la póliza. En cambio, cuando le dice, te vendo mis derechos de acciones universales en la mortuoria de Pepito Pérez, universales, escuchen esta palabra, universales, es todo. Pero si le dice, te vendo los derechos de acciones singulares de la casa ubicada en la calle General Torres, 25, le vende solo los derechos de acciones de esta casa, singulares, ese bien singular. Te vendo los derechos de acciones universales de todo este conjunto de bienes que integran ¿qué? La masa hereditaria que pertenecía ¿a quién? A Pepito Pérez. Preguntas. ¿Todo claro? ¿Todo Movistar o todo claro? ¿Quedamos la prueba para el martes? Sí. ¿Ya confirmado? Sí. ¿El habla? Sofía. Martes 7 de la noche. ¿Ya? Buen fin de semana, que te vaya bien.